Hola a todos. Aquí estamos otra vez en directo haciendo un vídeo con David Moya que se conectará en unos segunditos de One Clinic para darnos unos consejos sobre nutrición para este tiempo de confinamiento en el que estamos. Enseguida se conectará con nosotros y vamos allá con esos consejos que nos va a dar David. Aquí lo tenemos. Hola David, ¿estás por aquí? Hola, Sí. ¿Qué tal? Me alegro de verte. aquí estamos con un pelo que tengo que ir a la peluquería ya. Bueno, eso nos pasa a la gran mayoría. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué es Correcto. lo que tenemos? No, no podemos hacer otra cosa. ¿Estás bien? ¿Te encuentras Sí, bien? sí, de momento todo bien, no hay nada malo. Estupendo, estupendo. Pues vamos a esperar que conecte un poquito más de gente y enseguida empezamos, ¿sí? Vale, ¿De qué nos vas a hablar hoy? nada, sí, un poquito de manera general, el tema de algunos desayunos, el tema de sobre todo aperitivos, quiero incidir un poquito en el tema de las conservas, que al final es Mm. lo que se debería de haber comprado, que mucha gente compró en su momento, y que yo creo que le podemos dar uso para quitar un poquito a veces ese miedo que parece que nos surge al comer un aperitivo de unas conservas cuando es uno de los mejores aliados, por así decirlo. Y luego un Claro. poquito por el tema de comidas en general, el tema de, más que comidas, el tema de qué raciones deberíamos de consumir al día, tanto de fruta, verdura, huevos, legumbres, carne, pescado, quitar un poco el mito de las pastas, arroces, patatas, un poquito así en general. Estupendo, pues lo que vamos a hacer es ir comida por comida de los diferentes momentos del día y entonces nos vas aclarando un poco las dudas que tenemos y la gente que vaya haciendo preguntas y también podemos contestarlas al final. Vale, perfecto. Empezamos por ese desayuno tan importante que hay tanta gente que ni siquiera lo hace, Sí, ¿verdad? Entonces, a la hora de desayunar, ¿qué nos recomiendas así en general? sí que es verdad que no es que sea 100% obligado el desayunar, que puede ser la comida más importante o no. Pueden haber deportes que se hagan a primera hora o, por ejemplo, el tema de que hay mucha gente que el desayunar a primera hora le sienta mal, por el tema de que las digestiones son mucho más pesadas y demás. Lo importante al final siempre es una planificación, ¿vale? En el tema de los desayunos, por poner unos ejemplos así de manera general y sobre todo un poco más universales en el que lo que se suele consumir en casa siempre, yo siempre intento, para el tema de las frutas, empezar el día, me gusta muchas veces el tema de un buen batido de frutas casero, en el que al final cojamos un par de frutas, que las más cómodas siempre son el plátano y la fresa, que es el tema, el batido más conocido. Plátano, Mm. fresa, con un poquito de leche o un poquito de bebida vegetal, y luego el tema de unos copos de avena. Entonces tendríamos cubierto el tema de dos piezas de fruta, un lácteo que, por ejemplo, si es un lácteo semi-desnatado, llevaría ahí su parte de grasa, proteica y de hidratos, y unos copos de avena con unos hidratos de carbono complejos y bastante nutritivos. Luego, aparte, también el típico desayuno, vaso de leche o café con leche con unas medias tostadas, a poder ser siempre integral, el pan y un pan de verdad de calidad, con un poquito de aceite, tomate, aguacate, jamón serrano. Si comemos de vez en cuando algún jamón york, una pechuga de pavo que sea de calidad, es decir, con un porcentaje bastante alto. El queso, ahí es un momento en el que, sobre todo para los más queseros, meter un trozo de queso no hay problema. Y Mm. luego también hay una opción, está el típico del vaso de leche, o también tenemos el tema del yogur, que al final coger un yogur natural, sin azucarada y sin nada, y echarle un poco de avena, un poco de fruta troceada, unos frutos secos, un poco de canela al gusto o esencia de vainilla, y al final tenemos ahí algo bastante nutritivo. Y luego ya lo típico que hablamos el otro día, para los días más dulces, pues algunas tortitas de harinas, de integrales, con un poquito de cacao puro. Bueno, yo de momento voy bien. Vamos a ver la gente como si está haciendo las cosas bien. Pero tengo una duda en cuanto al tipo de leche. Ahora estábamos hablando mucho de los tipos de leche, azucaradas, no azucaradas, las de almendra, las de coco. ¿Qué hacemos? Sí, ¿Cómo elegimos? al final siempre tenemos leche animal o bebida vegetal. ¿Se le puede llamar leche vegetal? Sí, pero Eso, bebida vegetal. está aceptado llamarle leche vegetal, pero que en principio si tenemos la opción de tener o leche animal o bebida vegetal, si nos sienta bien, la leche animal siempre va a ser un poquito más nutritiva, ¿vale? Siempre y Ujú. cuando siente bien. Al final siempre tiene que ser una leche semidesnatada o una leche entera.
siempre al final yo intento evitar la parte de los desnatados por el tema de que son mucho más procesados que el alimento original, ¿vale? Entonces, una leche semidesnatada y entera no tiene gran diferencia con una leche desnatada, ¿vale? Y es mucho más nutritiva. Luego, aparte, las bebidas vegetales son malas, tampoco, pero también qué tipo de bebida vegetal vayamos a comprar. Porque, por ejemplo, cualquier bebida vegetal que a veces compramos que pone bebida de almendras o bebida de coco o bebida de soja, lo primero que tenemos que hacer siempre es irnos a la parte de los ingredientes. Porque la parte de los ingredientes nos va a ver cuánto avena lleva o cuánto de azúcar lleva o cuánto de lo que tenga que llevar. Principalmente una bebida vegetal que esté bien, pues principalmente su ingrediente va a ser agua, el principal ingrediente, y luego, por ejemplo, avena. Y no van a superar mucho ni un 20%, pero que estén un 15 y un 20% con un poquito de agua y sin azúcar, ya es una bebida vegetal buena, por ejemplo. Claro, hay que estar atento porque muchas de estas bebidas llevan mucho azúcar y al final Muchísimo. lo que estamos haciendo es totalmente Y contraproducente, de decimos qué hecho. buenas que están, qué buenas que están. O pruebas una y dices, joder, esta no está tan buena como la otra. Y al final es la Claro, diferencia del claro, azúcar que llevan. es el azúcar, es el azúcar. Muy bien, entonces ahora siguiente paso, almuerzo. Bueno, ¿qué picoteamos entre comidas? ¿Algún picoteo que nos recomiendes así a media mañana, a media tarde, alguna cosita que... Sí, al final ahí sobre todo nos iríamos siempre a lo básico, en el que hay que comer siempre fruta, frutos secos, algunos lácteos naturales, que podemos hablar yogur, podemos meter yogur líquido, podemos meter ese batido de fruta que hemos comentado, también lo podemos meter ahí entre horas, algunos biscotes integrales, que al final puedan ser de pan integral, siempre hemos dicho que es bueno, las cantidades influyen, pero sobre todo que el pan integral que comamos vaya a ser de calidad, con un porcentaje de un 85% por lo menos de harina de calidad. Y luego a eso, o las tortillas estas de harina, de harina no de arroz, o tortitas de avena, Arroz. o tortillas de maíz estas que vienen, la verdad que se han llevado un 97, un 98% de esa tortita y en principio está bastante bien, son bastante buenas y eso lo podemos utilizar junto con a veces un salado, un jamón, un tal, y nos quitan un poco ese picoteo de hambre entre horas. A mí lo que me puede es cuando estoy cocinando. El aperitivo ese antes de comer, ese que hacer que me echo a la boca, que siempre al final es queso y no puede ser. Entonces, ¿tienes Sí, algún consejo para o esa eso? Eso tortilla es de jamón, irremediable ya. o esa tortilla de jamón, o ese trocito de queso, o ese puñadico de frutos Sí, secos, que a veces son naturales y otras veces son fritos. Eso al final, lo importante es siempre no tener de esa parte natural, de esa parte frita. Pero bueno, sobre todo yo, ahora es lo que hemos dicho, que quería insistir sobre todo en que ahí utilicemos mucho el tema de las conservas. Seguramente esta cuarentena todo el mundo ha ido, que fue lo primero que se gastó, todo el tema de las conservas, aparte ya de las legumbres y demás, de que si alcachofas de bote, que si setas de bote, que si el tema de los espárragos, todas esas cosas que al final están bastante bien. Y he aprovechado y yo que tenía dos o tres aquí en casa, pues las íbamos a leer un poquito para ver. Por ejemplo, unas está alcachofas de muy bien. bote, ¿vale? Unas alcachofas de bote en el que nosotros nos vamos al tema de los ingredientes y va a llevar el primer ingrediente, obviamente, alcachofas, agua, sal y algún acidulante de estos para mantener. Vale, nosotros nos vamos a las kilocalorías. Este bote tendría 165 gramos sin líquido y por cada 100 gramos nos pone que tiene 26 kilocalorías. 100 gramos, es decir, más de medio bote de alcachofas que me pudiese comer, estamos hablando de que tiene 26 kilocalorías tan solo. Que 26 kilocalorías, para que nos hagamos una idea, no llega ni a medio yogur. ¿Vale? Claro. Entonces, tú te coges unas alcachofas con un poquito de aceite, al final el aceite subiría un poco las kilocalorías, pero le echaríamos lo justo para darle ese toque de sabor y nos estaríamos tomando a lo mejor una ración de alcachofas de primer plato así, por unas 60-70 kilocalorías y sin embargo la gente le coge un poquito de respeto, le coge un poquito de miedo, tanto a eso como a uno de espárragos en bote, obviamente no le echamos mayonesa a esos espárragos, o por ejemplo, el tema para los que luego tienen un poquito más de prisa, aunque ahora creo que la prisa no es lo más lo más eso, pero Hay tiempo. para después, el tema de las macedonias, al final lo mismo, 100 gramos de esta macedonia, que son 300, es decir, un tercio de este bote, que puede ser una buena ración, nos estamos tomando 32 kilocalorías. Entonces, tú coges un poquito de Claro. esta macedonia y coges un poquito de una carne, un pescado y demás, y ya tenemos ahí una parte de para cualquier comida o cena podemos meter, Mm. ¿vale? Entonces, cualquier tipo, sobre todo, de conserva sin ningún problema. Y luego, sobre todo, es que al final lo que lleve de sal o lo que pueda llevar de azúcar un poquito ahí los ingredientes, eso va a ir principalmente en el líquido. Y es una cosa que vamos a retirar. Entonces no nos tiene que Lo vamos a preocupar. retirar. Sí, sí, genial. ¿Qué te parece si vamos un poco por tipo de alimentos? Para que nos digas qué cantidad de tipo de alimentos tenemos que comer diariamente para no hacer un abuso excesivo de algunos. Sí, Por más o menos ejemplo, raciones, ¿no? claro, más o menos qué raciones diarias tenemos que tomar de fruta, por ejemplo.
Sí, de fruta siempre al final muchas veces incluso va unida con la verdura que dicen lo típico que se enseña sobre todo a los niños desde pequeños, que está muy bien, lo de 5 raciones de fruta y verdura al día, pero eso siempre Mm. es, siempre lo digo como mínimo, que no es ahí intentar no ponerse un máximo dentro de unas raciones lógicas, pero yo intento decir 3 piezas de fruta por lo menos como mínimo, que si son 4 o 5 incluso tampoco pasa nada, también depende luego del objetivo de la persona, y luego de verduras por lo menos 2, en el que podamos meter una siempre cocinada y una siempre en crudo. Una ración de verdura Mm. en crudo pueden ser 2 zanahorias y un pepino, o puede ser una ensalada mixta de toda la vida, o al final luego en cocinado un hervido, el tema de lo que hemos dicho, una ración de conservas de alcachofa, todo eso al final que vayamos Mm. metiendo 2 raciones de esas y 3 mínimo de fruta, entre 3 y 5 estaría bien. Claro, luego la gente que puede comer en gran cantidad ese tipo de alimentos también, que no pasa absolutamente nada. Sí, y si al final va a El depender del tema objetivo que de, quieran. claro, claro, depende de si quieres, estás buscando engordar un poquito, adelgazar, mantener o simplemente estar saludable, que también Correcto, correcto. es un objetivo que ahora últimamente, gracias a Dios, está muy de moda el mantener y el comer cosas saludables. Y en cuanto a los huevos, Sí, ¿qué eso cantidad es. de huevos diarios o semanales hay que tomar? Porque claro, los que tomamos casi a veces huevos a diario nos dicen que estamos un poco locos, pero Sí, no, bueno, sobre no me todo dirás. es un mito que ya no deja de ser tanto mito. Al final siempre había ahí de que desde que hemos nacido nos han dicho que 2 o 3 huevos por semana como mucho, porque Sí. los médicos han dicho eso en principio, y yo no les quito razón a los médicos desde antes, porque no habían estudios, no había cosas tan modernas para ver si el huevo podía afectar más al humano o no. Entonces, Mm. en principio, antes pues tenía su lógica. Ahora se ha dicho que no hay ningún problema porque nos podamos comer 1 o 2 huevos al día. Además, no es que tenga que ser 100% obligado, pero comer un huevo al día en un huevo duro por ahí, en una ensalada o en una tortilla de 2 huevos y demás, no hay ningún problema, va a crear más beneficios que perjuicios, que no va a ser prácticamente ninguno. Entonces, si tuviera que poner una cantidad, yo pondría entre 5 y 7 huevos a la semana, ¿vale? Que al final más o menos es algo lógico, en el que un día me como una tortilla de 2 huevos, una ensalada de un huevo duro, en otra acompaña una cena un huevo pasado por agua. Al final da mucha versatilidad también. O hacerme un revuelto de verduras para los que nos gusten menos las verduras y le podamos echar ese huevo para darle sabor. Pero de 5 a 7 sin problema. Y nada, que el huevo sigue teniendo el mismo colesterol de antes, de toda la vida, pero se ha visto que al cuerpo humano no eleva los niveles de colesterol en Claro. sangre. Por tanto, Sobre más todo beneficioso. si no lo fríes, ¿no? Hombre, el único que intentaría evitar sería el de huevo frito. El huevo Porque frito, al el huevo final frito. la tortilla de patata va con huevo, sí, pero lo que se fríe de verdad es la patata. Podemos Mm. hacer cualquier cosa, por así decirlo, que con la patata que no sea freírla. Si mientras que la hagamos al microondas, al horno, hervida y le echemos luego Luego el los huevos, huevo, sin problema va a ser una tortilla de patata saludable. claro que sí. Muy bien, genial. Y en cuanto a las legumbres, El tema de las legumbres, al final siempre suele ser un olvidado, por así decirlo, en el tema de la alimentación. Hay mucha gente que mm, las legumbres o por pereza, por cualquier cosa, no se las suele comer. De 2 a 3 veces por semana lo intento aconsejar. Al final siempre es coger unas lentejas un día en una olla y hacerla incluso para 2 o 3 veces que las podamos congelar. El tema de garbanzos, ya sean cocidos, incluso los podamos hacer en un revuelto o los podamos meter en una ensalada. Luego el tema también, hay muchas pastas también con harina de lenteja, como las hélices estas de lenteja que se suelen vender por ahí. Es decir, que podemos ir metiendo raciones de legumbres, pero por lo menos de 2 a 3 veces por semana, que es una buena fuente proteica y una buena fuente de hidratos. genial. ¿Y las carnes? Carnes. A ver, al final yo intento siempre reducir un poquito la carne entre semanas. No significa que tengamos que comer ni muy poco ni mucho. Al final siempre hay que intentar buscar un orden. Siempre, sobre todo hace unos meses, salíamos un poco más y los fines de semana siempre se abusaba un poquito más de la carne, es más social, siempre van algunas tapas, en algún aperitivo y siempre pues a lo mejor en 3 semanas la podíamos reducir. Pero bueno, yo pondría de 1 o 2 veces como mucho en 3 semanas, sobre todo obviamente carne blanca, carne magra, que podría ser ahí las pechugas, el pollo, el contramuslo, conejo, pavo, algún filete de lomo esporádico. Y luego, sobre todo, reducir la carne roja o dejarla para el fin de semana, como puede ser algún filete de ternera o algún solomillo, en el que al final la carne roja no es que sea ni mucho menos mala, pero yo intentaría como mucho de 150 a 150 gramos por semana de carne roja, ¿vale? Tampoco es abusar Ujú. 4 días seguidos comiendo 150 gramos de ternera. Prefiero que al final siempre la podamos tener en 150 o 200 gramos por semana.
También depende luego de cada objetivo, pero que en principio bien. Muy bien. Bueno, recordar a todos los que nos están escuchando que estamos hablando sobre salud. No estamos hablando sobre ningún tipo de dieta en especial, ni sobre ningún... Correcto. Simplemente para comer de forma lo más saludable posible. Y más ahora que hemos reducido un poco nuestra actividad física. Y seguimos, claro. ¿Y el pescado? ¿Cuántas veces a la semana? El pescado, principalmente, al final, ahí intento poner menos mínimo, porque al final menos mínimo que la carne, al final tres veces por semana sería una buena media. Que tomamos cuatro, perfecto. Que tomamos dos, pues también depende de dónde vengas. Si tú ahora mismo me dices que no estás comiendo pescado ningún día y ahora estás comiendo 2 veces por semana, pues perfecto. Claro. Al final siempre ir alternando un poquito entre pescado blanco y pescado azul y sobre todo los pescados más grandes intentar evitar sobre todo el excesivo consumo de emperador o el excesivo consumo de atún en lata, que por ejemplo es una cosa que la gente toma atún en lata 2, 3 latas a diario porque le viene cómodo. Intentamos 6, 7 latas como mucho por semana, porque al final esa lata también lleva mercurio y demás, ¿vale? Entonces, alternar entre pescado blanco y pescado azul, salmón, emperador en cantidades más pequeñas, atún, luego ya dorada, lubina, cualquier pescado va a ser bueno, siempre y cuando de todas las medidas, en plan de todas las cocciones posibles, menos frito. Muy O bien. Y ya rebozado. la patata, las pastas, los arroces. Eso que tiramos tanto de ellos los que no sabemos cocinar mucho, claro. Sí, sí, y sobre todo eso al final, eso es lo que un poquito más de controversia a veces suele crear, un poco en el que es que la pasta engorda, los arroces engordan, o si me los tomo por la noche. Al final, sobre todo, depende de qué plan vayas a llevar, ¿vale? Porque si tú llevas un orden, tú te puedes tomar un arroz blanco con un poquito de pollo o arroz integral por la noche sin problema, ¿vale? Al final, pastas o arroces de 1 o 2 veces por semana, depende del objetivo. Por ejemplo, podemos meter una de pasta y una de arroz. Y sobre todo, yo luego insisto en la gente de que tampoco tiene que ser pasta con algo. Es decir, mejor que sea algo con un poquito de pasta, porque al final la pasta sea el acompañamiento y que metamos en torno a 50, 60 gramos de pasta sin ningún problema, de pasta integral a poder ser, y luego arroz blanco o arroz integral. Y la patata aquí hay que quitarse siempre el miedo de que si engorda, que si demás, porque la patata es un alimento en cuanto a kilocalorías bastante pobre, bastante bajo, que no tiene por cada 100 gramos 70 kilocalorías. Y la puedes hacer de cualquier manera, hervida, la puedes hacer asada, la puedes hacer de cualquier manera, pero por ejemplo la patata asada también es un buen picoteo en el tema de También. aperitivos. Unas pataticas asadas con un poquito de pimienta negra, la verdad que entran muy bien. Me está dando hambre, David. Aún No nos queda, teníamos nos que queda haber un hablado poco. tanto de comida. Ah, pues está genial porque así nos hemos estructurado un poquito más, sobre todo la gente primeriza que no ha entendido, que no ha tomado mucha conciencia de qué tiene que ingerir o qué tiene que comer. Entonces creo que nos has estructurado muy bien. Yo te voy a dejar una pregunta en el aire para la próxima entrevista, que será el próximo jueves, si podemos todos, sobre el entrenamiento en ayunas. ¿Vale? ¿Qué beneficios puede tener entrenar en ayunas que no? Porque a nivel deportivo sí que es verdad que puede tener algún tipo de beneficios, pero no realmente lo que nos creemos muchas veces que Sí. va a tener ese. ¿Quieres que te conteste ahora o me la esperamos para el jueves? No, Te esperamos para el quiero que me jueves. contestes el próximo día, Vale, vale, porque vale. ahora en 10 minutos tenemos la clase con Gloria de yoga en directo, entonces vamos a dejar que la gente se vaya preparando sus esterillas en casa. De yoga no, perdón, va a hacer una clase de pilates hoy. Sí, que al final, bueno, aquí ponía Pepe, los trabajadores de SAR tenemos una duda, ¿no? ¿Qué meriendas Un más minuto. saludables para ingerirla en un minuto? Al final hay que planificarse, Pepe, hay que buscarse en vez de un minuto tres y que al final Claro, el plátano, pues en vez de un bocado en tres, al final siempre se te pueda. lo trituras, te lo haces Te lo triturado, trituras, entonces un es más batido y te fácil lo de vas ingerir. comiendo. Te lo metes Claro, en una botella que no se vea y se piensan que es agua. Así que nada. claro, no pasa nada. Sí, ojalá volvamos a esos días, que lo que no teníamos tiempo ni de merendar, que íbamos corriendo para arriba y para abajo por allí. Mm. Muchas gracias, dice Pepe. Muy, muy agradecido, Pues Bueno, nada, os pues veo a todos con muy buena cara, así que y a la gente que nos está escuchando, seguir así, seguir positivos, que esto lo tenemos más que superado. pues nada, nos vemos pronto. Hasta el jueves que Venga, un viene, no pasa beso. nada. Hasta Adiós. luego.